¿Qué serían las prácticas importantes al comenzar el día, al terminar el día? Pues yo pienso que nuestras prácticas que se hacía con los abuelos, ¿verdad? Con los abuelos, es el agradecer a un ser supremo por la vida que nos da. Creo que ese valor se ha perdido mucho porque en la actualidad, pues ya hay muchas religiones, sin embargo, no se vive una espiritualidad muy profunda. Muchas veces nos levantamos y ya ni agradecemos que tenemos vida, ¿verdad? Y al terminar el día, igual, ¿verdad? Todos los quehaceres que hicimos durante el día, muchas veces uno ya llega cansado en la actualidad, el mundo que ha sido un trajín diario, y que todo el mundo corre, uno se levanta temprano, va, sale, y llega tarde, pues ya muy cansado, y muchas veces pues se olvida esa práctica de agradecer por la vida, por la salud, por el trabajo que se tuvo en el día, ¿verdad? Y que ya en familia, pues muchas veces ya no se hace. Y que yo creo que eso es una de las prácticas muy importantes que tuvieron nuestros abuelos, nuestras abuelas, practicando la espiritualidad. Al referirme a la espiritualidad, pues no es ninguna religión, sino que es la forma de vivir, de cómo ellos agradecían al levantarse y se iban a trabajar, si bajaban un árbol para la construcción o para la leña, pues también tenían que pedir permiso. Y ahora, pues, en este mundo que estamos como que nos sentimos dueños de todo lo que existe en la naturaleza y podemos bajar un árbol sin decir nada, sin sembrar nada en su lugar. Entonces yo creo que es muy importante el agradecimiento, tener esa gratitud por la vida, la salud y practicarlo pues mucho mejor, ¿verdad? Si es en familia, porque de esa manera también los hijos, los nietos se van dando cuenta para poder ir practicando y no perder esas prácticas, pues para mí es muy positivo. Carlos Emilia, y usted nos comentaba que durante 28 años usted fue maestra y usted está hablando del agradecimiento. ¿Cree usted que los maestros pueden ayudar a los niños a recuperar este valor de agradecer? Bueno, y la pregunta era de, bueno, ¿qué podemos hacer al iniciar el día y qué podemos hacer al terminar el día? ¿Será que los maestros pueden ayudar a los niños y a los jóvenes a cultivar este hábito? Yo pienso que sí. Lo único es que tenemos que tener mucho cuidado que incidir muy fuerte por una religión, porque si nosotros eh, les vamos induciendo a determinada religión, creo que allí estamos mal, sino que podemos, yo en la práctica con mis alumnos, pues les hablaba de eso y cada uno pues pasaba o desde su lugar podía ofrecer el día, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es, pues primero, pues agradecer, ¿verdad? Por la vida, la salud, también agradecer eh, por lo que amanecemos y pedir por las personas que no tienen la oportunidad. Yo les hablaba siempre a los niños de que hay muchos niños, miles de niños que no tienen la oportunidad de estar en una escuela por la pobreza, por la extrema pobreza, por la lejanía, por muchas razones. Que nosotros tenemos un escritorio, tenemos unos padres, que tenemos eh, una escuela bonita, que tenemos alimentación y que debemos agradecer. Entonces yo creo que los alumnos sí aprenden y no realmente no inclinarse por ninguna religión, sino que por el ser muy agradecidos con la vida y con el ser supremo. Sí se puede.
Entonces, solo que, como les digo, vuelvo a decir, es tener cuidado de que no inducir a ningún niño que se vaya a la religión del profesor o de la profesora, ¿verdad? Sino que a mí me preguntaban, ¿y qué tal religión? Pues está bien. Está bien siempre, si son buenos si hacemos las cosas buenas, porque yo puedo jactarme en decir, mire, yo soy de tal religión, pero si en la práctica soy otra persona, creo que no está bueno. Entonces, creo que el trabajo de un maestro es bastante complicado, pero también tiene mucha incidencia, muchísima incidencia, porque los niños para mí son los mejores supervisores, porque llegan a contar en la casa todo lo que hacen uno en el día, todo lo que hace el maestro, la maestra, cómo se comporta, qué dice, y los papás tienen todo el conocimiento de cómo es el maestro, aunque nunca haya estado en su clase, pero sí me he dado cuenta de la sinceridad de los niños en la casa, todo lo comparten. Entonces sí, incide mucho. Ese es un buen recordatorio, Nández Emilia, que también para nosotros los adultos podemos aprender de los niños, ¿verdad? De esa su sinceridad que tienen, esa energía que tienen por la curiosidad, el poder observar, que a veces como adultos ya dejamos olvidada. Entonces, eh, si algún niño o algún joven nos está escuchando, sepan que también nosotros los adultos nos beneficiamos de verlos a ustedes, de ver cómo se comportan, porque algunas cosas como adultos las llegamos a olvidar. Nos ponemos como que más serios, los jóvenes, los niños tienen una disposición mucho más inmediata para el juego, para reír. Nosotros a veces nos volvemos muy, muy serios, ¿verdad? Entonces también podemos aprender de los niños. Y hablando de generaciones nuevas todavía, em, nos damos cuenta que en el mundo actual los jóvenes y los niños están recibiendo un mundo que tiene una crisis ambiental, ¿verdad? El mundo en general hay una crisis en el medio ambiente, hay crisis de salud mental, por lo mismo que usted decía, ¿verdad? Que a veces el teléfono o la televisión o las computadoras, toda esta conectividad va reemplazando las relaciones personales, pero al mismo tiempo se entiende que va creando una crisis de salud mental y también hay crisis sociales, ¿verdad? Por temas tales como el racismo que nosotros hemos venido hablando o la pobreza. Nana Emilia, usted como una maestra nata, sabiendo que niños, jóvenes le estarán escuchando, ¿qué les puede decir qué consejos se les puede dar para mantener la esperanza en un mundo que parece lleno de crisis por todos lados? Yo aconsejo a la juventud, a la niñez, eh, en medio de esta crisis mundial que vivimos, en donde pues hay mucha influencia tecnológica, mucha influencia de todo lo externo, y eso nos invade y muchas veces pues nos sentimos hasta frustrados, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado con la niñez, que sí son los futuros, pero también son los presentes de la sociedad, pues de aquí a tantos años tendremos una ciudadanía bastante descontrolada. En los niños yo aconsejo que deben de retomar. Está bien la tecnología, eso es bueno, pero muchos estudiosos dicen que a los niños se les debe permitir tener un teléfono a los 12 años. Y en la realidad yo he visto niños de 2, 3 años tienen teléfono y se pasan todo el día viendo con tal de que eh, la mamá o el papá están ahí trabajando. Entonces creo yo que eso pues va a repercutir tanto en la salud física, porque muy pronto tendrán eh, la vista muy mal, y en lo emocional que van a ser como robots, ¿verdad? No van a tener sentimientos, creen que están conectados con no personas, sino con objetos. Y entonces creo yo que lo más sano es, si podemos controlar a los niños, pues y qué bien,
y solo el uso necesario para la tecnología. Y en la niñez que se ha perdido muchísimo, muchísimo, son los juegos recreativos, los juegos de pensamiento, hay muchos juegos. Y recuerdo yo que en la niñez, pues sí, ahora ya no hay niñas que juegan jacks, ¿verdad? O ya no hay niños que juegan tenta, o ya no hay niños que juegan eh, las canicas, ¿verdad? Entonces yo creo una rueda, es decir, hay juegos en donde eh, el niño siempre ha sido feliz, pero con la llegada de la tecnología también ha sido desplazado todo tipo de juegos y los juegos pues siempre tienen un objetivo y eso lo hemos perdido. Entonces, mi consejo para que tengamos un mundo en donde tengamos esperanza, que ese puede cambiar, pero tenemos que iniciarlo. Si no lo iniciamos, pues nunca va a llegar la esperanza o nos vamos a quedar con la esperanza. Pero tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Y volver a las prácticas buenas de leer un libro, de leer un cuento, de leer una historia, y en donde nos hagan pensar, porque la tecnología ya pensó por nosotros y ahorita con la inteligencia artificial, ¿verdad? Nos va desplazando cada vez, pero tenemos que tratar de que nosotros seamos las personas que no tengamos algún objeto que nos pueda reemplazar, ¿verdad? Entonces, eso sería mi consejo y volver a leer los libros, porque también ya tenemos un gran déficit de buenos lectores y creo que eso se refleja también en la escritura, ¿verdad? Y si no, pues habrán muy pocos escritores en el futuro. Bueno, ya Nan Emilia lo ha dicho para todos, niños, vayan a jugar. Si mamás y papás y los maestros dicen no celular, no televisión por cierto tiempo, no hagan berrinche. Recuérdense que pueden salir a jugar, a descubrir el mundo. Em, Tal vez todavía se da, pero para darle un ejemplo a las niñas, antes jugábamos de hacer tortillas o pastelitos de lodo. A veces hasta nos regañaban por usar la espuma del jabón como, como el turrón de un pastel. No sé, ustedes niños y jóvenes tienen mucha imaginación y pueden seguir Uh -huh. cultivando el juego. Ya lo dijo Nan Luz Emilia. Y para los padres y para los adultos, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Nan Luz Emilia nos está devolviendo esa pregunta. La pregunta era, bueno, ¿cómo pueden los jóvenes, cómo pueden los niños tener esperanza? Y mucho de su respuesta viene de poder recordar que existe el juego, de poder desconectarnos de los aparatos electrónicos y también, ella no está diciendo que son malos, solo que tenemos que combinarlos con otras cosas, ¿verdad? Que también podemos cultivar la lectura. Y en ese sentido, sí, los adultos somos los responsables. El niño no va a tomar la iniciativa de decir, aquí está mamá, ya no voy a ver tele o no voy a utilizar el teléfono. Es cuestión de nosotros. Nosotros como adultos somos los responsables y debemos de tener paciencia con los niños. Si hay niños que ya están acostumbrados tanto a tener la tele encendida o el teléfono, los videos, tal vez le va a llevar un tiempito adaptarse y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Porque el niño cuando se le quita lo que más quiere, pues seguro que va a comenzar a llorar, pero solo es cuestión de tenerles paciencia. Y otra cosa que se me viene a la mente es, bueno, leer y los juegos, pero que también los adultos podemos regresar a contar historias, ¿verdad, Nan Luz Emilia? No sé Así si es. usted tiene alguna historia que nos pueda contar de nuestros pueblos mayas que se haya venido pasando de generación a generación que valga la pena, pues, poder traer a la luz a este momento. Pues nuestros padres y nuestros abuelos siempre nos han contado historias, ¿verdad? Y algo importante que tal vez se me fue decir en lo anterior
es que también tenemos que hablar muy claro a los niños de que si nos estamos mucho tiempo con el teléfono, o con los aparatos tecnológicos, pues también estamos contribuyendo a la contaminación ambiental, visual, y entonces yo creo que los niños sí entienden. Muchas veces los papás somos los que no queremos dejar los teléfonos hasta para comer. Entonces yo creo que ellos entienden, yo he hecho la práctica, le he dicho a mi nieta, solo tienes que ver de aquí a tal distancia y tienes que ver nada más 15 minutos, porque te vas a quedar ciego. Pues, si no, también estás, mira, contaminando el medio ambiente, mucho tiempo se queda la luz prendida y eso no está bien. Entonces, un niño de 3 años sí entiende. Entonces, si yo lo he visto, entonces yo creo que sí, hablando a los hijos, sí pueden ir cambiando. Pues yo podría contar algo, ¿verdad? Un fragmento de lo que recuerdo que mi madre nos decía y antes de que yo me fuera a la escuela, nos contaba, ¿verdad?, del origen de la vida, que el creador, pues, tuvo muchos ensayos hasta que llegáramos nosotros y que primeramente, pues, los formó de palo, dice, entonces, y de cibaque igual. Entonces la gente no funcionó. Y nos decía también que había otra forma en donde pues nos creó de lodo. Y el lodo muy bien, si podían caminar, podían ver, podían doblarse un poco, pero venía la lluvia, venía el agua y se deshacía. ¿Sí? Pero luego pues se pusieron a pensar de qué manera podían hacer la creación. Y bueno, antes de todo eso es porque ya había ya las plantas, ¿verdad? Y luego pues vino la abuela y dijo, no, hagamos al hombre y a la mujer de estos productos y agarraron diferente maíz, el maíz rojo, el maíz amarillo, el maíz negro y el maíz blanco. Y la abuela lo puso a trabajar y preparó y entonces soplaron y quedamos nosotros, los indígenas, los mayas. Por eso es que todos somos diferentes, decían. Y uno se quedaba escuchando, ¿verdad? Por eso es de que no nos podemos alejar del maíz. Pequeños fragmentos son los que recuerdo que nos contaba mi mamá. Luego, pues entonces ya cuando uno tiene la oportunidad de leer el Pop Book, y uno dice, así tiene mucha relación, ¿verdad? Quizás no es exactamente como dice el libro, pero yo creo que las historias de generación en generación, en forma oral, pues siempre se cambia algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero lo esencial se mantiene. Pues eso es lo que me recuerdo yo ahorita de mi mamá y otros que me contó mi abuelo, pero ya se me olvidaron también, ¿verdad? Porque uno no escribe y se le olvida únicamente. Gracias, Nan Luz Emilia. Sí, qué bonito podría ser que nosotros tomáramos también la tarea de escribir lo que nos cuentan nuestros abuelos, porque se nos olvidan las cosas, ¿no? El papel las aguanta, pero nosotros eventualmente se nos olvida. Pero qué bonita la historia que le compartía a su mamá, ¿verdad? Y seguro que es una historia que se ha mencionado en muchos, muchos hogares de los pueblos, historias del origen, ¿verdad? De la humanidad que tienen que ver con, por ejemplo, esta fue una de tipo de los pueblos mayas, pero también otros pueblos tienen sus propias historias, ¿verdad? Y a todos los niños que nos escuchan, a todos los adultos, independientemente del pueblo originario del que seamos, el poder tomar ese espacio de recontar historias de nuestros pueblos en esos momentos de los que Nan Luz María nos aconsejaba, dejemos afuera un ratito todo lo electrónico y volvamos al juego. Y ahora que estamos hablando de contar historias, volvamos a contar historias, volvamos a contar las historias, reunámonos y veremos que ese ejercicio es un ejercicio muy gratificante porque al final de cuentas, Nan Emilia,
lo que todos sabemos es que como seres humanos somos seres sociales, ¿verdad? Y lo que nos mantiene muy bien es la conexión unos con otros y eso es lo que podemos promocionar. Y hablando de historias, no sé si nos quisiera compartir alguna historia sobre alguna lección que usted haya aprendido en la vida ya para ir caminando en esta plática. Algo que usted nos quiera platicar de su experiencia personal que le dejó una lección. Bueno, vamos a ver cuál de todos me acuerdo. Y solo también quería decir, ¿verdad?, de que cuando antes se nos contaba historia, y no había tiempo de estar ahí en un lado, sino que todos en la orilla del fuego, ¿verdad? Y escuchando, si somos 8 o 10 hijos y estamos escuchando la historia, y a veces habían historias de miedo y uno ya no quería ir a traer leña en el patio, ¿verdad? Porque ya sentía el miedo. Entonces, sí, unas lo transmitían los papás, ¿verdad? Todas las historias. Bueno, algún aprendizaje en la vida, yo creo que tengo muchos aprendizajes, pero se me viene uno ahorita, digamos, el aprendizaje de la resistencia al uniforme, ¿verdad? Yo me opuse rotundamente de la utilización de uniforme porque no tenía buen concepto de esos uniformes. ¿Cómo es posible que nos uniformen? Entonces yo tuve una experiencia bastante bonita, digo yo, porque no me dejé doblegar por las imposiciones. Yo estudié el básico, la estudié en el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro en Antigua Guatemala. Y entonces estuve a los 3 años y por situaciones del conflicto armado y que Monseñor Casariego determinó que se cerraba el establecimiento, y entonces tuve la necesidad de ver de dónde podía terminar mis estudios. Y estudié, me fui en el INCA, el Instituto Normal para Señoritas Centroamérica, en la ciudad capital. Bueno, y éramos 4, ¿verdad? Personas, y entre ellas estaba mi hermana, es mayor que yo, le tocaba sexto magisterio y a mí me tocaba cuarto. Eh, Llegamos al instituto y nos dicen que firmáramos el reglamento interno, y de plano yo era bastante extrovertida, y me gustaba leer todo lo que estaba, y yo me puse a leer todo lo que contenía en las letras pequeñas, y me decía que me apurara a firmar, y yo les dije, tengo que leer qué dice. Y cuando leí, decía de que no podían dejar entrar si no se llevaba calcetas, cafés, no sé si era café oscuro, claro, pero entonces así decía, y luego la falda, y luego yo dije, ¿cómo voy a poner yo esa ropa si no es mía? Además, pues yo era bastante pobre y no podía comprar una falda, y entonces lo más curioso es de que decía allí que también uno tiene que tener zapatos mocasinos. Yo dije que son zapatos mocasinos, que ni en ese tiempo a Caites de hule llegamos. Pero precisamente en ese año, cuando me fui a inscribir, yo iba descalza, ¿verdad? Me tocaba cuarto magisterio en la ciudad capital. Y yo le dije a la directora que estaba ahí, le dije, mire, no sabía si era licenciado, porque antes no había licenciado, no se sabía, ¿va? Entonces yo dije, eh, señor, y si no firmo, pues no la inscribimos. Y yo le digo, señor, ¿y cómo puedo usar yo si ¿cómo puedo usar yo zapatos o calcetas si no tengo ni caites? Le dije. Pues sí, señorita, pero eso es el reglamento. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo dije, no voy a firmar, y yo no firmé, ninguno de mis compañeros firmó. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? Para que nos inscriban. Y luego, pues tuvimos que pues todos cabizbajos, ¿verdad? Dijimos de plan, y vamos al Belén. Yo les dije a ellos que las 3 iban para sexto magisterio. Pues igual, nos van a decir que no. ¿Y qué vamos a hacer? Pues buscar qué hacer. Y buscamos medios, ¿verdad? Y logramos hablar con el ministro, creo yo. Y
llegan a imponerle, ¿va? Decirle ahí le dijo a la licenciada, ¿verdad? De que nos inscribiera y que no nos iban a pedir uniforme. Entonces, yo los 3 años que estudié no usé uniformes y dije, de plano van a tener represalia, gracias a Dios nunca tuvieron represalia contra nosotros. Entonces, desde ese tiempo yo dije, bueno, pues es muy fácil, siempre se busca al actor importante, ¿verdad? Para poder manifestar el descontento. Y yo creo que aprendí una lección ahí bastante fuerte, ¿verdad? Porque para todo los problemas que tuve en el transcurso de mi trabajo, pues no buscaba ni al director departamental, sino que buscaba, como dice el dicho, ¿verdad? Es mejor platicar con el dueño del circo y no con los payasitos, ¿verdad? Entonces creo que eso fue una buena lección, aprendí y pues me ayudó mucho en la vida, donde pues se me quitó el miedo, llegaba siempre a hablar con los ministros de educación, las ministras, exponía, decía, exigía, lo planteaba y yo creo que también en muchos casos me fui a escuchar y esa manera pues también me ayudó en mi crecimiento personal y profesional porque luego pues en la reforma educativa también aporté bastante, ¿verdad? Entonces eh, me eligieron como delegada departamental a nivel nacional de reforma educativa y hice las propuestas y una de las propuestas que hicimos fuerte que en ese tiempo el sindicato no estaba de acuerdo, pero yo dije, no, yo valoro el trabajo mío, porque yo trabajo, siento yo que estoy trabajando correctamente. Entonces yo propuse y moví el tiempo del escalafón, que era 5 años, y yo dije, no, el trabajo del maestro, si trabaja bien, debe de ser pagado cada año, cada 2 años, pero pongámosle cada 3 años. Y pues no pasó, pero sí tuvimos apoyo. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo Joviel Acevedo era el parte nada más de la dirigencia, no era el dirigente sindical, pero él dijo, no toquen eso porque es el único que la tutela del magisterio. Yo dije, no, claro que es tocable. Y gracias a Dios tuvimos apoyo y bajó también, redujeron, ¿verdad?, a 4 años el escalafón a nivel nacional. Entonces, eso no puede jactarse el sindicato en decir, sino que eso fue una lucha que también pues pedí el apoyo de varios departamentos, en la cual pues logramos. Entonces, creo que se puede hacer, al igual, ¿verdad? Ya en el tiempo no recuerdo, del presidente Jorge Berché, eh, también propusimos el incentivo para maestros que dan educación bilingüe y propuse que fuera de 500 quetzales, pero quedó como 300 quetzales. Entonces creo yo de que en los espacios donde uno está, si quiere aprovechar y está muy claro de lo que uno espera del país, pues lo hace en el momento necesario, ¿verdad? Y creo yo de que la educación bilingüe tuvo también su auge y muchos maestros tampoco lo querían, especialmente los maestros mayas, no querían, y es aceptable el no querer porque carecíamos del dominio de la lectoescritura, ¿verdad? Entonces nos enseñaron una educación eh, únicamente del sistema oficial y no educación bilingüe, y que ha sido una lucha muy fuerte el de pedir, ¿verdad?, de que se dé educación bilingüe intercultural en los establecimientos y tuvimos la suerte, ¿verdad?, de tener los institutos, las ENVIC, pero también creo yo que es situación muy del Estado en donde también ve peligroso, ¿verdad?, de que un país educado, un país preparado, pues creo yo que es un país que también exige sus derechos, porque sabemos nuestras obligaciones, pero no nos dan los derechos. Entonces yo creo que también
Ha sido situación política en donde eliminaron la carrera de los magisterios y acabaron con las escuelas normales bilingües, ¿verdad? Que eran 11 los que habían a nivel nacional. Y creo yo que es una lucha, pero con establecimientos o sin establecimientos, yo creo que el pueblo también va despertando y va valorando su identidad y nuestra cultura, ¿verdad? Únicamente. Muchas gracias, Nana Emilia, por compartirnos esas historias que realmente son muy inspiradoras para los que estamos escuchándola. Y bueno, yo creo que la que más resalta es el poder, los que estábamos utilizando nuestra imaginación mientras escuchábamos a Nana Emilia, podríamos verla a ella, ¿verdad? Como nos comentaba como adolescente, como estudiante, buscando dónde estudiar, sin zapatos, sin sus caites y con su ropa, con su indumentaria, ¿verdad? Que distingue a los pueblos. Y en ese momento, ser una niña o una adolescente que dice, bueno, vamos a buscar la forma, ¿verdad? Y bueno, un buen ejemplo para todos nosotros. A veces vamos a hacer trámites y nos dicen firme aquí. Y a veces somos, bueno, está bien, solo firmamos, ¿verdad? Pero desde ahí usted nos está dando un ejemplo de que tenemos que leer, tenemos que tomarnos el tiempo, de que nadie nos puede decir, bueno, apúrese y firme ya, sino que tenemos que tomar el tiempo de leer. Y eso fue lo que le permitió a usted lograr algo muy, muy trascendental, ¿verdad? El poder inscribirse, de poder asistir a sus clases de acuerdo a las condiciones de su vida, con su identidad sin perder su cultura. Eso es una gran historia y que usted misma nos dice, ¿verdad? Le hizo darse cuenta que sí podía hacer las cosas, ¿verdad? Y el no tener miedo de poder hablar con las personas, de buscar con quién podemos hablar cuando necesitamos buscar caminos, de buscar las formas. Y ahora que la veo, estoy viendo que tiene un pot muy, muy lindo con flores o un huipil, como decimos también. ¿Qué significa para usted el portar su indumentaria? Porque desde que está adolescente, pues luchó por asistir a sus clases para que no le quitaran esa parte de su identidad. ¿Qué significa para usted hoy poder portarlo? Eh, Algo interesante que me pasó en ese momento cuando estaba hablando con la directora y me decía de que tenía que utilizar la falda y yo pues de plano en medio yo digo que sabes si es y de plano en medio de mi inocencia yo le dije a la directora, señor, le dije, pues, ¿cómo se sentiría usted? Le dije, si le dijera, póngase corte ahorita. Ah, pues me voy a sentir mal, me dijo. Ah, pues de plano me voy a sentir incómodo, me dijo. Ah, pues así me siento yo, así me sentiría yo, le dije. Entonces, como que también perdí ese miedo y le dije lo que pensaba así, muy sencillamente. Y entonces, cosas que a veces uno cree que no trasciende, pero sí realmente trasciende. Pues, ¿cómo me siento yo? Eh, Me siento parte de la naturaleza. Y por eso en nuestra indumentaria, la mayor parte, pues hay flores, hay pájaros, hay frutas. Entonces uno se identifica mucho con la madre naturaleza y pues en la mayoría de los huipiles, de las blusas, son también es un arte porque no es fácil, bordar no es fácil, este es en cruceta y el trabajo es minucioso, también se aplica la matemática y o sea, realmente es un arte muy apreciado por nosotros y la gente que desconoce de nuestro arte, pues sencillamente le dicen artesanía, ¿verdad? Sencillamente le dicen los trajes típicos. Y realmente no son trajes típicos y lo folclorizan. Y nosotros pues no lo miramos de esa manera, sino que lo miramos como parte de la naturaleza. Y uno se siente muy, muy identificado con su indumentaria.
y se sienten muy bien, ¿verdad? Y aunque el mundo exterior les parezcamos extraños, nosotros nos sentimos muy cómodos con nuestra ropa. Muchas gracias por compartir ese sentimiento. Realmente es el estar cubiertos, ¿verdad? Con esa historia, el estar cubiertos con ese abrazo de nuestra identidad. Al contrario de ser un motivo de vergüenza o de que nos desprecien, pues sí sabemos por dentro que es ese abrazo de nuestra cultura, de nuestra historia. Y lo que me gusta mucho que para usted significa es, veo que es como un recordatorio de que somos parte de la naturaleza y al ser parte de la naturaleza, sabemos que la naturaleza es grande y podemos estar muy bien respaldados en la naturaleza. Muchas gracias por compartir, Nan, Emilia, Luz Emilia, y gracias por compartir con toda nuestra audiencia, por compartir su tiempo. Usted ha sido muy generosa el día de hoy porque nos ha brindado de su sabiduría. Gracias porque esto está para crear conversatorios intergeneracionales y usted ha sido una maestra el día de hoy para nosotros. Muchísimas gracias. Nos gustaría pedirle, Nan Luz Emilia, que nos deje, ya sea con una palabra, con una frase o con alguna tarea para ir cerrando, que como un cierre, ¿con qué nos dejaría usted el día de hoy? Bueno, yo digo que les voy a dejar una tarea. Eh, en nuestra cultura hay muchos valores, hay muchos principios que nuestros abuelos nos hablan, nuestros padres nos hablan, nos educan, porque realmente la educación la recibimos en la escuela. El saber saludar, el saber lo que ahora le dicen las palabras de oro, ¿verdad? El saber saludar, el dar las gracias, el decir buenas noches, buenos días, pues son valores que se han perdido. Y yo creo que la juventud y la niñez y también los adultos que ya quizás lo estamos perdiendo, pues tenemos que valorar los principios y los valores. Eh, quisiera yo pues decirles unas cuatro o cinco. Por ejemplo, el pishab ¿va? Es el consejo, que es muy importante. Entonces, ¿qué es el pishab? Ir indagando, viendo qué es. Y pues precisamente lo que hicimos hoy. El kiok, ¿qué es el kiok? El kiok no es más que, si lo traducimos al español, pues no es exactamente, pero sí se acerca al karma. Todo lo que hacemos se nos regresa. Entonces, es muy importante que se ahonde más en eso para que sepamos y tengamos cierto límite en hacer cosas malas. El aguas, el aguas está en quiché y que también no es exactamente, pero es más o menos, se acerca al pecado, ¿verdad? No es bueno, nuestros abuelos nos dicen, no es bueno que hagas eso porque esto te puede pasar, ¿verdad? Entonces, eso es muy amplio. El kish o el kishipat es otro valor muy importante que se ha perdido. ¿Qué es el kish? Es la vergüenza. La sociedad está convulsionada, la sociedad está muy mal, está corrompida, porque ya la gente, ya las autoridades que nos gobiernan, pues han perdido la vergüenza y han caído en la corrupción. Y entonces, todos estos valores es muy importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros, conforme lo practiquemos, lo vamos contagiando, yo creo que vamos a tener una sociedad en donde podamos eliminar poco a poco la corrupción, porque es un mal que está en todos los países del mundo y la gente se
acaparan mucho dinero que no les corresponde, porque ya no tienen vergüenza de hacer las cosas. La injusticia también a la luz del día se ve porque no tienen vergüenza de no tener la práctica, la buena ética de su profesión. Entonces, el valor de la palabra, que también es otro principio, otro valor que tenían nuestros padres, de que no era necesario un documento en donde uno se compromete, sino que el valor de la palabra era sagrado y nosotros tenemos que decir, si es sí, pues cumplamos sí, si es no, pues también es no. Y también si hacemos algún negocio, no importa, como decían nuestros padres, no importa que aquí perdí, pero es el valor de la palabra. ¿Verdad? Cumplí con lo que yo dije y yo creo que eso es aplicado en toda la vida. Entonces, eso sería una de las tareas y tal vez como animación para todos y todas, ¿verdad? Que este mundo está muy convulsionado, decía yo, que existe mucho desigualdad, el racismo, la discriminación, la exclusión, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿El lamentar nuestras desgracias? No, tenemos que resistir para vivir, ¿verdad? Y seguir interconectados con el cosmos. Entonces yo creo que eso nos va a dar la paz, la tranquilidad, porque resistir, creo yo, no es malo, y porque somos lo que somos y tenemos que valorarnos, nosotros tenemos que tener nuestra eh, autoestima bastante bien para poder resistir, porque vienen muchas situaciones en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural especialmente, y pues tenemos que seguir resistiendo en todos lados donde estemos y tener presente siempre que en la vida luchamos y luchamos siempre, ¿verdad? Hasta el final. Así que y quiero también agradecer la oportunidad a Iracema por el trabajo que está haciendo, porque yo creo que nadie le paga, yo creo que es, como muy claro lo entiendo, que es un servicio hacia la niñez, la juventud, la adolescencia y para la gente adulta también. Es muy importante que estemos en contacto y que todos aprendemos de todos. Nadie sabe todo, nadie es ignorante. Y eso pues lo dice Paulo Freire, todos aprendemos de todo. Yo creo que es muy importante el no sentirnos superior a las demás personas, sino que todos somos importantes en esta sociedad. Muchísimas gracias y que tengan un éxito. Bueno, gracias, Nan Luz Emilia, por habernos dado este maravilloso regalo. Yo creo que todos en la audiencia, incluyéndome a mí, sentimos que al recibir estas palabras, estos consejos, es un regalo muy, muy valioso el que hemos recibido. Y no me refiero a un valor monetario, sino a un valor intrínseco de la vida que nos puede ayudar mucho. Esto puede ser como algo que nos puede ayudar en nuestro caminar. Gracias por esa tarea que nos deja. Así que a la audiencia los invitamos para que pues podamos ahondar en en los valores que ella nos dejó. Nos invito para que pongamos en los comentarios qué significan los términos que ella nos dijo o que podamos preguntar también. Creemos comunidad y dejemos comentarios para Nan Emilia o preguntas. Y también sabemos que diferentes pueblos originarios, no solo del grupo Maya, pero también un poco del sur de América, si también nos pueden compartir en sus comentarios sobre esos valores, si los encuentran dentro del sistema que tiene su cultura. Así que muchísimas gracias de nuevo, Nan Emilia. Nosotros estamos concluyendo. Los invitamos una vez más para que tomen unos 30 segundos para suscribirse al canal. Esto nos ayuda a que este regalo, este servicio, esto que esperamos que sea un bien, un bienestar para nuestro grupo, para nuestra comunidad, pueda llegar a más personas. Así que
volveremos a ver para una próxima. Nan, Luz Emilia, un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias por dar Gracias. su tiempo, sus palabras. Un abrazo muy fuerte y Gracias. nos veremos para una próxima.